que es casi una extensión del gobierno de Morena, el señor Gers Manero, es más importante investigar quién mató a Colosio. Después de 4 fiscales, después de investigaciones que ya se habían cerrado, que nos dijeron que había habido un solo tirador, que lo demostraron con peritajes criminales, pues se le ocurrió a López Obrador, esta es una idea de López Obrador de 2023, que había que reabrir el caso Colosio. ¿Por qué no? Hay que, en esta tendencia de que nada más ven hacia el pasado y no quieren ver el presente ni mucho menos el futuro, pues ordenó reabrir el caso Colosio, y el señor fiscal general de la República, que es un empleado de la 4T, pues fue a reabrir el caso Colosio. Y entonces dijeron, vamos a buscar al segundo tirador. José Antonio Sánchez Ortega es un sujeto que era agente del CISEN cuando mataron a Colosio en aquel mitin de Lomas Taurina, Tijuana, en 23 de marzo de 1994. Él estuvo ahí. Él en su momento fue incluso acusado como ser posible segundo tirador, lo investigaron, le hicieron las pruebas, todo, y la autoridad, los 4 fiscales concluyeron en que no había elementos para imputarlo como un hombre que hubiera disparado contra Colosio. Pero el señor Gers Manero se sacó de la manga esta investigación, en 2023 va con un juez y le dice, aquí tengo las pruebas, quiero que me des una orden de aprehensión para detener a este sujeto. El señor Sánchez Ortega es un hombre normal que vive ahí en Tijuana, de clase media, media baja, que sobrevive, y ha seguido con su vida después de que estuvo detenido. Lo tuvieron creo que 15 días en pruebas, investigaciones en 1994, después lo soltaron al no probarle el delito, y el señor Gers Manero va y pide en 2023 una primera orden, y el juez ve las pruebas y le dice, no, tú no tienes ni siquiera manera de probar esto, no hay nada que sostenga la evidencia para que yo libre una orden de aprehensión. Se la niega el juez quinto de distrito, el juez Chávez Hernández, en un juzgado federal del Estado de México. Pero no se queda conforme y va una segunda vez y la pide, y el juez se la vuelve a negar, y el señor Gers Manero, enojado, y el presidente López Obrador también, porque hay un video donde dice, es que los jueces no nos hacen caso, van con un tribunal colegiado a apelar la decisión del juez. El tribunal colegiado vuelve a revisar todas las pruebas, el expediente que le presentan, y dice, efectivamente, no hay elementos, no tienes suficiencia de pruebas, no puedes comprobar que este hombre cometió este delito, y no te libro la orden de aprehensión. Así termina el sexenio de López Obrador. Pero, como al final termina siendo un distractor, una de esas cajas chinas, ¿no? Para que no hablemos de Michoacán, de la violencia, de la falta de medicamentos, pues apenas la semana pasada, el 9 de noviembre, se reporta que ahora sí, el señor Gers Manero logró su orden de aprehensión, o el juez cuarto de distrito en materia penal del Estado de México le concedió finalmente la orden. Yo publiqué ayer un dato en el que se dice que al juez lo amenazaron, que primero se las negó, el 5 de noviembre van a buscarlo y les dice, no, ya está negada, hay 2, 3 fallos judiciales de insuficiencia de alimentos, no puedo concederla, y luego regresan a verlo por segunda ocasión el 7 de noviembre con un funcionario del Tribunal de Disciplina Judicial, que crearon ahora con la reforma judicial, y le dicen, es muy sencillo, o usted nos da la orden, o mañana prepárese para mudarse a Tapachula, Chiapas. ¿Qué hace el juez? Concede la orden, y detienen a Sánchez Ortega el 9 de noviembre, y reavivan esta teoría y esta hipótesis que ya fue suficientemente investigada y probada de que no hay un segundo tirador, pero ahora estamos en esas, pues, rehablando de un caso que pasó hace más de 30 años y no hablando de la violencia que hoy afecta a México. Está en la línea de Zoom de A la Una el abogado Iñaki Blanco, abogado postulante y exfiscal general del Estado de Guerrero, que participó en su momento con uno de los fiscales en las investigaciones. ¿Cómo está, abogado? Le saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. A la orden. Pues he visto que está opinando usted sobre este tema, pero usted colaboró con uno de los fiscales, entiendo, en estas investigaciones, y fue parte de esta investigación que desechó la hipótesis del segundo tirador. En efecto, tu servidor fue coordinador de asesores del último de los subprocuradores especiales para el caso Colosio, el licenciado Luis Raúl González Pérez, entre finales de 1996 y finales del año 2000. Cuando la averiguación previa fue enviada a la reserva. Esto es importante porque hay quien dice que se determinó la averiguación concluyendo con la hipótesis del asesino solitario, lo cual es falso. La averiguación, reitero, se fue a la reserva hasta en tanto surgieran nuevos elementos. El evento se entiende bastante suficientes o idóneos para reactivarla. Ahora bien, por lo que señalas, pues hasta donde hoy se sabe, a partir de información que ha trascendido en algunos medios, la más reciente acusación contra José Jorge Antonio Sánchez Ortega se sustenta en algunas pruebas existentes de la indagatoria del caso desde un inicio. Es decir, las manchas de sangre que presentaba la chamarra que vestía el 23 de marzo de 1994
y el resultado de la prueba de rodizonato. Por cuanto hace al primero de estos datos, en su oportunidad se determinó que ello había sido como resultado de que este señor auxilió en las tareas propias de conducir el cuerpo del candidato Colosio hacia el vehículo que lo sustrajo de la colonia Lomas Taurinas, y por lo que hace la prueba de rodizonato, es muy probable que se haya tratado de un falso positivo. Claro. Así también se nos hace saber que a la fecha están utilizando el testimonio de una excompañera de trabajo de Mario Aburto Martínez, que adujo haber presenciado en 3 ocasiones encuentros entre este y otro sujeto, el cual a 31 años de distancia, esta testigo logra identificar a través de fotografías, lo cual, Salvador, pues en todo caso sería un testimonio singular y aislado con bajo nivel probatorio para efectos procesales, claro. Más considerando que es una diligencia con carácter extemporáneo. Totalmente. Y de igual manera se dice que hay material diverso, entre el cual destaca el generado por distintos medios de comunicación a lo largo de estos 30 años, sobre la presunta participación de Sánchez Ortega. Mira, con independencia de ello, Salvador, me parece que hay datos de prueba, elementos contundentes que sirven para acreditar que quien realizó los 2 disparos contra el candidato a la presidencia, el licenciado Luis Donaldo Colosio, fue Mario Aburto Martínez, y que echan abajo la imputación contra Sánchez Ortega. Claro. Te voy a decir, si me lo permites, cuáles. Sí. En un primer momento, por lo que hace al primer disparo que se realiza a la cabeza de la víctima, la Subprocuraduría Especial solicitó el auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México a fin de que se realizara, conforme a lo que establece la antropología forense, una comparativa de imágenes, tanto de video como en fotografía, de la mano que empuña el arma. Y se concluyó que la morfología de esa mano coincidía con la de Mario Aburto Martínez. Adicionalmente, por lo que hace al segundo disparo, seguramente recuerdas que en su momento se recuperó un elemento balístico justo en el lugar en el que cayó el cuerpo del licenciado Colosio. Me refiero a una ojiva. A esta ojiva, por cuanto hace a la pericial balística de efectos, se concluyó que presentaba el mismo rayado que el cañón del arma que le fue asegurada a Mario Aburto, un arma calibre 38 especial marca Taurus de fabricación brasileña. Esto es muy importante, Salvador, porque seguramente tú sabes que el rayado, tanto del cañón como de los elementos balísticos, son una especie de huella digital. Son únicas, no se puede falsificar, no se puede alterar un hallazgo de esta naturaleza. Y reitero, sobre el particular, se estableció que existía una exacta correspondencia entre el rayado de esa ojiva y el arma empleada por José Luis, por Mario Aburto. Otro dato por demás importante. Como tú sabes, existe un video que fue analizado momento a momento, cuadro por cuadro. Esto es un análisis secuencial de imágenes. Y en ese video se advierte el momento en que Mario Aburto llega a Lomas Taurinas y el momento en que se acerca al candidato y lleva a cabo los 2 disparos. Cosa contraria respecto de Sánchez Ortega. Porque en el video en ningún momento se aprecia que Jorge Antonio Sánchez Ortega haya estado cerca del candidato. Claro. Y esto es importante por lo siguiente. Otra pericial, que es denominada Walker, concluyó que los disparos se realizaron a corta distancia. Esto en razón de los nitritos y nitratos que se ubicaron, que se encontraron tanto en las ropas de la víctima como en la piel, particularmente por cuanto hace al segundo disparo, que fue en Sedal. Claro. En consecuencia, el único que estaba en condición de realizar esos disparos era Mario Aburto. Y a esto hay que sumar 53 testimonios que ubican a Mario Aburto como el autor material de ambos disparos. Ahora, con todo esto que nos explica tan detallado, abogado, porque el abogado Iñaki Blanco fue procurador del Estado de Guerrero, es un hombre que conoce a fondo la materia penal, ¿cuál es la razón para reabrir este caso? Y sobre todo, ¿cómo logran una orden de aprehensión con insuficiencia de pruebas? Fíjate que no lo sé. Últimamente es de llamar la atención, particularmente para quienes nos dedicamos al ejercicio de nuestra profesión y en cuestiones de carácter penal,
que se hace valer en el extremo aquello que se conoce o que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales como el mínimo probatorio. Pero a mí me parece también que los jueces tendrían que analizar de manera objetiva, pormenorizada, profusa e integral los datos de prueba que se les aportan y considerar, entre otros elementos, los que ahora mismo te estoy mencionando. Totalmente. Para que se emita una justipreciación pues acorde a lo que realmente ocurrió y no a partir de meras presunciones o conjeturas, porque pues en ese sentido también es de tomar en cuenta y recordar que ya en su momento se había hecho valer una imputación en contra de otra persona en carácter de segundo disparador, Otón Cortés Vázquez. También. Y sobre el particular, me permito recordar lo que concluye el juez de la causa en su sentencia. Él dice que estimaba ocioso y necesario entrar al estudio de las 1.114 probanzas aportadas por el Ministerio Público, dado que la acusación realmente se sustentaba en la declaración de 3 testigos de los hechos, Jorge Amaral Muñoz, Jorge Romero Romero y María Belén Maclís Mercado. Resulta que esas declaraciones, Salvador, eran extemporáneas, eran incongruentes, eran contradictorias e inverosímiles. En sus primigenias, estas personas nunca manifestaron haber visto disparar a Otón Cortés Vázquez. Claro. No es sino hasta tiempo después que lo hacen, en la época de Pablo Chapa Besanilla, y también sobre este particular el juez fue muy enfático. Señaló que hay un video del caso en el que se advierte que cuando se escucha la segunda detonación, que es la que se le imputaba a Otón Cortés Vázquez, y que parece ser que es la que se le imputa ahora a Sánchez Ortega, la mano de Otón Cortés con la que decían estos testigos que habían visto que realizaba el disparo, la mano derecha, estaba en el hombro de Domiro García Reyes, aquel general que fue jefe de escoltas del licenciado Colosio Murrieta. Claro. En consecuencia, esto se vino abajo y en su oportunidad, tu servidor fue de las personas que intervino en la elaboración del pliego de consignación en contra de estos 3 sujetos por falsedad de declaración. Bueno, pues ahí está más que claro, y al pobre de Otón Cortés sí lo tuvieron varios años en la cárcel hasta que fue liberado después de que se probara todo esto que usted menciona, la falsedad de declaraciones. Yo lo que concluyo, abogado, y usted me dará su opinión, pues si no es jurídico, el tema entonces es político. Mira, yo aquí hago mención siempre que puedo de una frase de tu servidor, en el sentido de que cuando la política y el derecho se confrontan, regularmente triunfa la política en perjuicio de la justicia, Salvador. Totalmente. Yo digo, en un país con tantos crímenes impunes el día de hoy, pues estar revisando un crimen que ya fue suficientemente revisado en el pasado, pues es no solo ocio, sino perversión. Vamos a estar muy atentos al tema, abogado Iñaki Blanco, como siempre es un gusto conversar con usted y estaremos en contacto. Gracias, Salvador. Concluiré diciéndote una frase de Einstein. Adelante. Triste época la nuestra. Triste. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias, abogado Iñaki Blanco. Vamos a estarlo consultando porque este caso apenas empieza, apenas van a dictarle si el juez va a decidir si le dicta la formal prisión o no a Sánchez Ortega, que hoy ya es un hombre, ya se me fue José Luis, pero ya es un hombre mayor. Cuando lo detuvieron en aquel entonces tenía, no sé si 30 años, ya hoy ya es un adulto mayor y hoy está en la cárcel porque así lo decidió el fiscal y seguramente también pues el expresidente López Obrador. Los inventos de la 4T para tratar de distraernos a los mexicanos. Vámonos a los deportes, que ya llegó el señor Oscar Mota. Los deportes en A la Una